Prepárate para una aventura épica por la impresionante costa sur de República Dominicana. Hoy nos lanzamos a descubrir un paraíso de contrastes, desde acantilados con vistas de ensueño hasta aguas cristalinas que parecen irreales. Nuestro recorrido inicia en el impresionante mirador de Playa San Rafael, donde el azul del mar se fusiona con el verde de las montañas. Luego nos sumergimos en el balneario Los Patos, hogar del río más corto del Caribe, pero con una belleza infinita. La laguna de Oviedo nos espera con su vida silvestre única, donde veremos aves salvajes y un ecosistema lleno de sorpresas. Arroyo Salado nos regala una combinación mágica de agua dulce y salada, ideal para un chapuzón refrescante. Nos hospedamos en el increíble hotel ecológico Cueva de las Águilas, rodeado de la naturaleza pura y a solo pasos de una de las playas más hermosas del mundo. Y finalmente, Bahía de las Águilas, la joya virgen de República Dominicana con su arena blanca y aguas turquesa que te dejarán sin aliento. ¿Estás listo para recorrer con nosotros estos destinos de ensueño? Acompáñanos en esta aventura inolvidable por el sur de República Dominicana. ¡Comenzamos! Hola amigos de YouTube, yo soy Ramiro. Yo soy Emily. Y hoy nos encontramos en Barahona. Esta es la tercera o cuarta vez que hacemos esta introducción. Porque tenemos problemas con el micrófono. Pero seguimos rodando. Entonces, ¿tú decías, Emily? Estamos en Barahona. Esa es la primera parada de nuestro viaje a Bahía de las Águilas y por todo el sur de la República Dominicana. Y esa es la primera vez viajando juntos por esta carretera y por esta zona del país. Nunca lo habíamos visitado juntos y Amira tampoco y está sumamente emocionada. ¿Verdad que sí? Sí, ya yo estaba durmiendo y desperté a ver el sol. Ella despertó a ver el sol porque llegamos a Barahona justamente cuando salía el sol. Fuimos a atrapar el amanecer aquí. Salimos a las 4:30 de la mañana de Santo Domingo, señores. Y es sumamente difícil porque nos despertamos a las 3. Prácticamente no dormimos nada. Y pararse es lo difícil, pero realmente es sumamente gratificante cuando tú llegas ya al sitio tempranito y puedes aprovechar bien el día. Y aparte que uno duerme todo el trayecto. Pero nada, aquí estamos parados. La parada vamos a aprovechar para ir al baño y eso porque no sabemos ¿La próxima parada dónde va a ser? Yo no estoy claro. el tiempo que se toma. Sí sabemos, pero no sabemos el tiempo que se toma llegar allá. Y la señorita tiene que ir al baño. Así que, Amira, ¿seguimos? Rodando. Seguimos rodando. Como te dijimos, y como parte de nuestro tour con Aléjate con Ale, una compañía especializada en excursiones por todo el país, hicimos una breve parada de 15 minutos en una estación de combustible dentro de la hermosa ciudad de Barahona. Te prometemos que en futuros videos te mostraremos mucho más de este increíble destino. Nuestra segunda parada en la ruta por la costa sur fue en el mirador de Playa San Rafael en Barahona, una de las más hermosas de la región, pero también conocida por su fuerte oleaje que la hace un tanto peligrosa. Disculpa si había una fila, no sé. Yo sola. Venga, mira. Ella sola. Después de esto, te tiramos una sola. Mira para allá. La risa. Claro, yo sola. ¿Tú sola ahora? Claro, ella sola. Quédate ahí, Quédate ahí. una foto. Sonrisa. Mira la cámara allá. Mira allá, mira allá. Mira a ella. Mira aquí, aquí a ella. Hola. Allá, allá. Esta parada igual fue de pocos minutos, hasta que todos pudiéramos sacar un recuerdo memorable de este paseo por el maravilloso paisaje de la unión de las montañas y el mar Caribe. Hola amigos, tercera parada del día. Estamos en Playa Los Patos y Río Los Patos, que es el río más corto de la región, apenas 500 metros desde que nace hasta que desemboca en la Playa Los Patos. Pero tú no lo dijiste bien, Emily. Este río es uno de los ríos más cortos de toda República Dominicana y Eso del mismo Caribe dije, eso y mismo- del mundo. Eso mismo dije yo, pero no especifiqué del Caribe, de República Dominicana y del mundo. Pero sí, este río más corto es algo único de este viaje, esta parada. Estamos bajando una escalera, así que discúlpenme. En esta parada simplemente vamos a hacer fotos. Esta es la tercera parada. La segunda parada fue en el Mirador San Rafael, un imperdible de cuando usted viaja hacia el sur. Sí, mi amor, ese es un río. Es un río, no es una ¿Tú piscina. no conoces el río, mira? No, ella no conoce lo que es un río. ¿Quieres conocer el río? Vamos a conocer el río. Pero no me la suelto. No. ¿Cómo entrar? No podemos entrar ahora. Vamos a entrar a otro. Este balneario es muy conocido por los residentes de esta zona y realmente cuando se viaja hacia el sur siempre es una parada que la gente suele hacer porque es hermosa la vista,
el río es buenísimo. Lamentablemente la playa no es muy buena por el oleaje que tiene tan fuerte, pero en general se pasa súper bien aquí. Yo recuerdo haber venido de pequeña, tenía muchísimo sin venir por aquí, y vamos a mostrarles cómo es este lugar. Señores, como pueden ver, el agua es totalmente cristalina. Los peces se ven felices nadando, muchísimo abundantes peces, y como pueden ver, es tan cristalina porque prácticamente no hay contaminación, ya que el río nace justo debajo del puente. Ahí mismo está la montaña y baja y nace, prácticamente sale a flote ahí en esa orillita que se ve, y el río llega prácticamente unos 500 metros hasta allá, hasta el mar. Ahí está la arena y ahí mismo está el mar. Es bastante corto y es uno de los ríos más cortos de República Dominicana. De República Dominicana no, de todo el país. ¿Me quedé con mi hermana? Papá, que aquí comen los peces, ¿qué comida le vamos a dar? ¿Ellos no tienen hambre? No, ahora mismo ellos no tienen hambre. Ya. La gente se baña ahí con eso, con los pececitos ahí. Oh, y el agua es, vamos a ver, el fuerte, Emily, es fría el agua. Tópala, mira. Fría, ¿eh? ¿Te gusta el agua fría? No. No te gusta fría. ¿No te quieres meter en el agua fría? No. Pero tú querías meterte ahora mismo, ya no. No, es no caliente. El agua caliente. Vamos a ver por allí, miran los patos allá. Estamos caminando así, hay como un puentecito que uno atraviesa el río. Hace una toma, si yo. Mira los patitos, mira allá. No se ¿Ves los oye bien. patitos? Ah, mira. Pero esta ¿Ves al mamá pato? Exacto. Pero es para eso. Allá, con unos patitos. Creo yo. ¿Tiene patito, verdad? Una toma, bueno. Atrás, creo. Ya se perdió mucho. ¿Se va a tirar? Allá se ven los patos. Ya no hay mucho. No, nada más están esa. Ay, Mamá ya pato. se perdieron. Como la película Patos, ¿te acuerdas? La película Patos. Ajá. Que hacen una migración. Ahí están los patitos. Con su mamá. Adivina por qué este río se llama Los Patos. Porque hay patos. Aquí se supone que antes había mucho más familias de patos, muchos patitos. Pero, como pueden ver, el río es muy popular. Dime. Esto está muy bonito. Esto lo han adecuado Está muy bien. muy Me imagino bonito. que no era así, porque esto parece recién No, hecho. Sí, está muy como bien pensado, hecho en madera el piso y las caseticas de madera, se ve muy bonito. La verdad es que tiene un enfoque muy inteligente en la muy zona, bello. porque de verdad que tiene bastante que explotar el turismo en Barahona. Me imagino que esto ha sido con el apoyo del Ministerio de Turismo, ¿verdad? Claro ¿Verdad que sí? ¿Hace qué tiempo tiene esta remodelación? Más o menos como 3 años. Como 3 años, ¿verdad? Muy Excelente. bonito todo. Gracias. Que lo sigan cuidando. Hay bares, restaurantes, baños adecuados, muchos asientos, tiendas de comprar souvenirs, spots para fotos. No, y la calidad, Emily, De la construcción. del tipo de, sí, de la construcción y los restaurantes que hay. El mobiliario de los restaurantes se ve que es algo bien pensado para Buena inversión. para durar en el tiempo, ¿no? Exactamente. Qué bueno, Qué porque bueno. eso dinamiza bastante la Sí. zona. Y aprovecha, bueno, los recursos naturales que papá Dios nos dio. Buenos días. ¿El qué? Ah, gracias. Pero no tenemos que ir casi. Pero no se preocupe, que le van a llegar muchos clientes próximamente. Ahí fue una vendedora de empanadas que le abordó a Ramiro. Bueno, estamos caminando, como les dije, hacia la playa. La playa incluso no tiene como la arena tradicional que estamos acostumbrados en la playa dominicana. Cuando vengamos, venga a ver la arena. Sino que es una playa con piedras, que no es muy cómoda tampoco para caminar. Pero sí, la vista es sumamente hermosa e inigualable. Ya aquí estamos muy próximo al agua, la vista sigue siendo increíble. Mírala allá, mira qué fuerte es el oleaje. Sí, encontraste arena, pero mire como piedra, no es arena, mire, es piedrita, mire, muchas piedritas. Vaya. Todo es piedra. Eso se llama guijarros.
Guijarros. En mi vida yo había escuchado esa palabra. Sí, ¿Por qué? porque son pedacitos de roca. Tápate para abajo aquí. Miren, no es arena como estamos acostumbrados. No es arena como estamos acostumbrados a ver en otras playas de la República, sobre todo en la costa este y norte. Aquí tenemos miles, millones de guijarros en toda la costa. Y miren qué belleza. Miren qué belleza. Miren qué belleza de playa. Pero como pueden ver, tiene muchas olas bastante altas y fuertes. Mira. No. Señores, estamos en la Laguna de Oviedo, en el municipio de Oviedo, en la región sur de República Dominicana. Provincia Pedernales. Provincia Pedernales. Vamos a montarnos en una lanchita ahora para ir hacia donde los locales aclaman está el lodo mágico, que cuando uno se lo coloca en el cuerpo rejuvenece 10 años. Yo no iba a perder esta oportunidad. Ramiro, ¿y qué tú te vas a meter? Yo, claro. Y sí, es verdad. Realmente es una experiencia, ¿verdad? Camila está muy emocionada, ¿verdad? ¿Te quieres montar la lancha? Entonces vamos ahora a eso. Ya tenemos puesto aquí el cintillo del Parque Nacional Jaragua. Sí, Parque Nacional Jaragua. Sí, que cuesta 150 pesos el impuesto para acceder al parque, pero está incluido dentro del tour de Aléjate con Ale. Nosotros no podemos quitarnos hasta mañana, porque todo el área que vamos a explorar pertenece al parque. Así que ya saben, cuando vengan para acá, tengan eso pendiente. Vamos a ver qué tal la experiencia, Ramiro. Seguimos rodando. Bien, pero estamos en el punto aquí, en la laguna. El parque tiene 12 lagunas y esta es la más grande. Y la segunda más grande del país, Salada. La laguna tiene 27 kilómetros cuadrados, tiene 24 islas. Eso, un azul. Está lindo. Está más lindo, ¿verdad? Ay, cuidado arriba con la niña. Gracias. Sí. Ahí. Si quiere, váyanse en la sombra con la niña. Sí, aquí mismo. Lo más profundo es 1,5 metros. O sea, que nadie se ahoga. 1,5 metros para allá. Si yo me paro, no me hundo. Parado no me hundo. No hay ningún tipo de peligro para allá. Emocionada. Tiene miedo. Mira cómo le da él. Sí, él me dice que hace. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Juan Carlos. Usted lo va a acompañar aquí. Sí, te vamos acompañando en el recorrido. En este momento, nuestro guía Juan Carlos nos compartía información fascinante sobre la Laguna de Oviedo, su ubicación, profundidad, la increíble variedad de especies que la habitan y muchos otros datos interesantes. Y para cerrar con broche de oro, disfrutamos de una dosis de adrenalina a toda velocidad. Miren esto. Miren, este es el famoso barro. Es el barro. El barro mágico. Sí, el barro que toda la gente más viene hacia aquí a poner. ¿Y es verdad?
Oh, claro. ¿Cuántos años tienes? Yo, 40. 23, parezco de 20. Esto es buenísimo. ¿Por qué no contiene azúcar? Aquí vino un señor calvo sin cabello y dice que un cabello que le creció. Ah, Claro, pero bien. que funciona. Señor, ya ustedes saben, es el barro. El famoso barro de la Laguna de Oviedo. Mira un caracolito por aquí. Eso mayormente, eso, de eso que se alimentan los flamencos. Ah, eso es lo que comen los Sí, flamencos. caracol. Oh, interesante, interesante, interesante. Bájense para que disfruten del barro. Vamos arriba. Aquí hay un chinduro, el otro. Ah, ok. Señores, vamos a ver. No, mira, debe que quedarse en el bote primero. Y hasta 10 también. Bien, bien. Yo quiero ver la cara tuya cuando tú pongas los pies. No quiero quedar el bote. No, primero va a bajar mamá y después yo te voy a bajar. Quédate ahí. Yo te voy a bajar ahora. Sí. Vamos. Eso. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Es el barro de la juventud. Yo no iba a poner la cara. Mira, así que tú tienes que ponértelo como están ellos. Oh, Dios mío. En todo el cuerpo. Mira. Tiene que pisar fuerte, ¿ok? Ya. Agárrala bien. Eso. Cuidado cuando lo vayan a Mamá con un drama, ella tranquila. Caracolito, no vayan a pelar. Eso es tango, se te queda pegado al Como pie. masilla. Como una masilla grande, está como una masilla. Ya se siente que se hunde. No, te agarras, Ponte tu barro. Eso. Yo no me lo imaginaba así. ¿Y cómo? ¿Qué tú pensabas? Menos barroso. Pero barro. Pero barroso. Mira que aquí está bien. Más o menos. Para allá. ¿Dónde más? Ahí, allá. Ahí. Ah, pero hay que tener cuidado para allá. No, allá, allá. Vamos, ponte el barro, todo el cuerpo. Ah, mira, ponle barro a mamá. Espérate. Un barro ahorita. Bueno, la gente te entrega. Oh, pero bien. Vamos, embárrate. Y ahí que viene la palabra embárrate. Vamos, embárrate. Vamos, embárrate sin miedo. Eso. Qué rico. ¿Cuántos años te están quitando ahí? Yo espero que sean por lo menos 10. Yo ¿Cómo? aspiro a 10. ¿A cuántos años tú aspiras? Yo con 24 estoy bien. Ah, bien. Sí, tengo 34. Con 10 años yo lo hago. Eso. ¿Y la cara? ¿Y la carita? Qué rico. Lo que huele. ¿Cómo huele? Amigo, ¿por qué que huele así? Por el azufre. Porque tiene azufre. Tiene azufre y eso es el olor sabroso. Esto no es lo que yo esperaba. En la cara, mira, un poquito. No, en la cara no, muy bien. Tú estás muy joven, después te desapareces. Como Laila. Hay que darle la teta. Sí. Amigo. No se la pegue. Déjame yo. ¿Y tú no te pones joven? ¿No te interesa? No, yo estoy bien. Yo acepto mi. Mira que él como está. Yo quiero grabarlo a él a ver si él se ve así mismo. No, lo grabo. No, espérate, yo estoy bien de edad. Yo soy conformista con lo que Dios me ha dado. No, yo me pongo a ver. A huevo, huele a huevo. No, yo me lo voy a poner ahora. ¿Es qué? No, eso no pica, eso no pica. Pica.
¿Qué tal? Todo bien. ¿Cuántos años van? Porque tú tienes ese sentido y va por cuánto. 25. Y con esta vuelta. Creo que termina en 18. ¿Cree que tú le vas a hacer daño? Sí. Ay, Dios mío, pero mira, está vivita esa. Está vivita esa agua viva. Una medusita. Después de una increíble aventura por la laguna de Oviedo, explorando su biodiversidad y sumergiéndonos literalmente en sus lodos minerales, llegó el momento perfecto para refrescarnos. Nos dirigimos a Arroyo Salado, un paraíso escondido entre la naturaleza, donde el agua dulce y cristalina nos recibió con una frescura inigualable. Aquí no solo nos limpiamos, sino que también disfrutamos de un momento de relajación total. El contraste entre el calor del día y la frescura del arroyo hizo que esta parada se sintiera como un verdadero oasis en medio de nuestra aventura. Con el cuerpo renovado, el siguiente destino nos llevó a descubrir uno de los tesoros gastronómicos de Oviedo, el famoso comedor Miriam. Aquí nos esperaba una experiencia culinaria auténtica, con el verdadero sabor dominicano de pueblo. Cada bocado era un recordatorio de por qué la comida dominicana es única. Simple, pero con ese gusto real que solo se encuentra en lugares como este. Acabamos de comer en el comedor Miriam, aquí en Oviedo. Y tenemos una llenura, señores. O sea, qué comida que estaba rica. Arroz con habichuela hecho en leña, un sabor único. Un sabor campesino, un sabor sabrosísimo, de verdad, muy bueno. Y quiero repetir, yo fácilmente cojo, así como viene ese, se vino a comer para acá fue, desde Santo Domingo. Así vengo yo de Santo Domingo, nada más. En verdad es muy buena y aquí comeremos cada vez que vengamos al sur de República Dominicana, en Oviedo, al comedor Miriam. Doña Miriam con mucho amor se ve que cocina esa comida para toda la gente que viene a visitarla y buenísima, de verdad que sí. Comida de campo, comida de la abuelita, como dijo la staff del tour. O sea que, y qué bueno, le decía a Ramiro, que personas como, empresas como Alejandro con Alex, apoyan este tipo de emprendimientos, de negocios locales, porque dinamizan la economía local y ayudan al bolsillo de Doña Miriam. Así que si usted está por aquí, no deje de pasar por este comedor. 100% recomendado. Aquí le vamos a dejar imágenes de la comida, ese arrocito, esa carne, la ensalada, estaba todo bueno, todo bueno. De verdad que sí. Así que ya saben. Yo perdí la cuenta de cuántas paradas hemos hecho. Bueno, esto ha sido, este es un video bien intenso, este video, porque hemos hecho paradas y hemos disfrutado cada uno de los lugares donde nos hemos detenido. Y es verdad que el sur de República Dominicana es sin igual. Tiene un sinnúmero de espectacularidades. Uno disfruta cada lugar. Definitivamente. Definitivamente. Hay demasiadas cosas que hacer en el sur. Qué bueno que lo están explotando turísticamente. Sí. Que esperemos que se dinamice la zona, porque es que realmente el sur es de las zonas más humildes de República Dominicana. Sí. Incluso eso estábamos comentando con uno de los staff, que en la primera parada que nosotros hicimos en Barahona, nosotros grabamos ahí el amanecer y justamente en la dirección del amanecer, donde ustedes más atrás vieron unas cuantas imágenes que lo estaremos poniendo por aquí, se está trabajando en la terminación del puerto de cruceros de Barahona, y eso va de la mano con diferentes puertos que ha estado construyendo el gobierno para impulsar el turismo en el sur de la República. Qué bueno, de verdad que sí. Vale la pena totalmente. El tour hasta ahora 100% recomendado. Aún no hemos llegado a nuestro destino final. Lo estarán viendo más adelante o quizás en otro video, porque tenemos bastante material en este video. Así que vamos a ver cómo hacemos. Pero seguimos. Señores, este es el Parque Central aquí de Oviedo. Hay un cangrejo, una iguana, un par de flamencos. Una iguana gigante. Chulísimo para los niños, para que lo vean. ¿Qué es lo que dice ahí, Ramiro? Cangrejo azul es una especie de decápodo terrestre. El caparazón puede alcanzar tamaños de hasta 11 centímetros, que alcanzan hasta 35 centímetros. Ya está bien, suficiente, gracias. Muy bien. Mira el colmadón allí, pero no hay colmadón para ti. Mira allá el colmadón. Ya no vamos, Mira está preocupada porque nos deja la guagua, nos deja el autobús. Sí, Mira está desesperada, señores, porque cree que nos van a dejar. Mira, ¿te ha gustado el paseo? ¿Te ha gustado? Sí, ¿qué fue lo que más te ha gustado? ¿Qué es lo que más te ha gustado hasta ahora? Que se va el autobús, se no quiere quedar.
Amira no quiere que nos deje el autobús y yo buscando un colmadón para comprarme una cervecita, pero no. No hay colmado para ti. Es que es muy normal que en los pueblos como este, la gente se vaya a contar su casa, cierre los negocios al mediodía y nada, por eso que se ve tan vacío, tan todo cerrado. Pero Oviedo nos verá. Lo tiene todo. Nos verá pronto. Después de un día lleno de aventura, nada mejor que cerrar con broche de oro en un lugar espectacular. Nos hospedamos en Cueva de las Águilas, un rincón paradisíaco frente al mar, perfecto para descansar y seguir disfrutando de la magia del sur de República Dominicana. Aquí, el sonido de las olas y la brisa marina crean el ambiente perfecto para recargar energías antes de nuestra próxima aventura. Y si quieres ver todo con lujo de detalles, desde este increíble hospedaje hasta las sorpresas que nos esperan en nuestra próxima parada, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente video rodando con Ramiem, porque la aventura nunca se detiene.